además bueno, es obvio, Divi trabaja sobre WordPress, pero ¿por qué elegimos WordPress o por qué todo el mundo hoy en día elige WordPress? Tipos de hackeo, aquí son ataques comunes o las vulnerabilidades que comúnmente son explotadas y que la consecuencia es un hackeo en WordPress. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del proceso de hackeo en sitios de WordPress. Creo que están entrando más. El proceso de hackeo se basa en una metodología que hemos pues, adoptado, que se llama Cyberkill Chain. Vamos a hablar un poco de eso. También de los tipos de adversarios. Aquí en los tipos de adversarios, la idea es que cada quien pueda identificar y diga quién es el que te va a atacar a ti o de quién te tendrías que cuidar. Vamos a hablar de una introducción a la ciberseguridad. Vamos a hablar de dos cosas que son muy, muy importantes, que es el principio del menor privilegio y la defensa en profundidad. Son conceptos y vamos a dar algunos ejemplos para que poco a poco se puedan ir empapando o también metiéndose más a la seguridad. No sé si, creo que alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? Creo que es el de Adrián el que está sonando. Sí, si pueden ponerle todos mute, estaría mejor. Solo mientras. Solo Sí, mientras. sí, porfa. Y si tienen alguna duda mientras estamos en la charla, pues ahí en los comentarios en el chat, ahí la ponen y la vemos. Ok. ¿Va? Vale. Después viene una sección de qué hacer en caso de que las recomendaciones que hayamos puesto ahí no, o bueno, en caso de ser hackeados o ser comprometidos, ¿qué hacemos? Vienen recomendaciones generales y unas recomendaciones avanzadas. En las recomendaciones generales son más así como de lo común, de instalar, qué plugin puedes utilizar o qué páginas puedes visitar para que te den una ayuda así rápido para saber si ha sido comprometido o no tu aplicación. En recomendaciones avanzadas ya son de modificaciones a nivel de configuración en el WordPress o en el servidor. Entonces, ¿por qué WordPress? ¿O por qué en esta ocasión elegimos WordPress? Porque es un CMS, es el más conocido, el más utilizado ahora. También es el más sencillo para que hagas páginas web, para que hagas comunidades, wikis, foros, sistemas. En realidad este empezó como blog, se utilizaba antes más como un blog, un pequeño blog, donde tú escribías tus opiniones, tus artículos, noticias. Y poco a poco fue haciendo más grande el core, se fue haciendo más grande hasta que se empezaron a construir páginas web, páginas informativas y después páginas dinámicas y siguieron añadiendo plugins, añadiendo temas, ya aparecieron servicios por ahí. Y después ahora ya puedes hacer portales, ya puedes hacer aplicaciones complejas, sistemas grandes, ya puedes ingresar o añadir RPs, ya tiene un API, ya puedes hacer llamadas remotas, ya puedes hacer lo que se te ocurra, ya lo puedes hacer con WordPress. Entonces, hoy en día es de lo más utilizado para realizar páginas en Internet dinámicas, estáticas, informativas o que tengan interacción con los usuarios, no importa en qué dispositivo. Entonces, esta gráfica nos dice, es una estadística de millones de sitios web que se realizaron el año pasado y ya ahí podemos ver los CMS más conocidos. Y el que está hasta arriba es WordPress. Vemos que más de la mitad de los sitios que existen, o al menos en esta estadística, si hablamos como de unos 500 millones de portales, más de la mitad son WordPress. Entonces, es como ocurre en Windows y Linux. ¿A quién atacan más? A Windows. Porque hay más usuarios en Windows. Lo mismo pasa en este caso. El CMS más conocido, más utilizado, y por ende tal vez el que se instala y se deja con las configuraciones por default muchas veces,
es WordPress. A veces también lo instalan, es un proyecto y se queda ahí en el olvido. Otras veces se le sigue dando el seguimiento, pero se enfoca mucho en la aplicación y vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla por qué no debería de ser solo eso. Entonces, cuando se realiza un hackeo en la aplicación en WordPress o te llega la noticia o te das cuenta de que tu página tuvo un comportamiento anormal o alguien te avisó, de repente se empieza a comportar de una manera extraña, puede ser que haya sido vulnerado a través de algunas de... Estas son las 4 que pusimos, que son las más comunes, puede ser un SQL injection, puede ser un local file inclusion o un RFI, que estamos en el 2, que permite la carga de ejecución de archivos locales o remotos. Cuando decimos locales, pueden ser archivos de sistema, del servidor, tu propia configuración de WordPress puede ser revelada por una vulnerabilidad. Entonces ahí pueden ver pues la configuración de la base de datos, incluso pueden bajar el código de tu aplicación WordPress o de todo lo que tengas en el sistema, archivos, respaldos, lo que sea. En el SQL Injection pues son inyecciones a la base de datos. Cross-site scripting es código que se interpreta del lado del navegador, del lado del cliente o del lado del usuario. Generalmente JavaScript puede ser JavaScript, BebeScript, todo lo que pueda interpretar el navegador se puede hacer con una vulnerabilidad de cross-site scripting y te permite o pueden llegar a robarte las credenciales de tus usuarios. Generalmente eso se hacía. Se identificaba una vulnerabilidad de tipo cross-site scripting y lo siguiente era ver si era una vulnerabilidad que se guardaba en la base de datos. En este momento se conoce como cross-site scripting almacenado o persistente. Y eso te permitía que guardabas tú ahí ese payload y cuando alguien se conectaba, por ejemplo, un administrador y abría una noticia o algo que estabas por ahí editando, en ese momento se robaban las credenciales y ya tenían el acceso. Después, o ahora lo que se utiliza es para hacer phishing, hacer defacement o incrustar ahí otro archivo como JavaScript, que ya traen malwares o minerías de Bitcoin, que vamos a ir más adelante. Entonces, ese es de los más conocidos, de los más comunes. Y luego viene el malware. En el malware ya es un poquito más complejo y generalmente este está oculto, no se ve. La idea es que esté ahí un tiempo, que se está aprovechando y que tenga un poco más de beneficio para el atacante. Ustedes saben que hoy en día, y también el boom de esto de la ciberseguridad, que no es nada nuevo, sin embargo, hoy se habla más de ello porque las vulnerabilidades han obligado a que el cibercrimen pueda tener más retribuciones económicas. Entonces, ahora se aprovechan de sitios vulnerables para conseguir pues, dinero, ¿no? Entonces, esos son los más comunes. Y lo último de todo esto que comentamos es un defacement. Antes lo primero que se hacía era un defacement, o la mayoría de los que hacían hacking, por decirlo de alguna manera, era un defacement. Se metían, modificaban algo en tu página y se hacían ahí pues una noticia o te ponían hackeado por no sé quién y eso era todo lo que se hacía. Ahora tú puedes ver un defacement, pero no sabes si ese defacement ocurrió el día de hoy, ocurrió hace una hora, o lleva meses alguien ahí en tu sitio y no te habías dado cuenta. Entonces, hay que entender que el defacement puede ser la consecuencia de un ataque más complejo y que lleva más tiempo. Ya no importa de qué tamaño somos, de qué tamaño es la empresa o de quién es el sitio. Hoy en día, quien utiliza sitios con WordPress pueden ser desde un freelance, cualquier usuario que quiera tener unos artículos en internet, hasta bancos, gobierno, todo el mundo ya hace uso de WordPress por la simplicidad que comentábamos y por las integraciones que ahora tiene. Sin embargo, no es vulnerable por default o desde un inicio. Hay 3 razones principales por las que puede ser comprometido un portal en WordPress. Y las principales es el core, aunque es en menor medida, pero también
por los plugins o los add-ons que se han ido añadiendo día con día. Ustedes saben que hay plugins que tienen licencia, hay plugins que son libres y hay plugins que te dicen que son hackeados o que ya tienen licencia incluida y eso no es cierto. Es como cuando instalas un antivirus con un crack. Lo que estás instalando es un antivirus más un troyano, más malware o más otra cosa. Entonces, lo que realmente le da la posibilidad a un atacante de ingresar en un WordPress o hacer una intrusión exitosa, muchas veces parte de los plugins o de los temas que han sido hechos pues, con fines lucrativos o con otros fines que no conocemos porque no se revisa el código. Generalmente, los plugins que están validados por WordPress están en es como un App Store, ¿no? Lo que tienen ahí, pero tampoco ellos lo validan. No hay como una certeza de que todo lo que está ahí ellos revisan el código. No siempre hacen eso. Hay plugins que se pueden subir y no lo revisan todos y vienen con vulnerabilidades. Entonces lo que hay que hacer es andar revisando de dónde está descargando tus plugins o los temas. Y el core de WordPress sí ha tenido vulnerabilidades, pero no son demasiadas. Cada vez es más robusto el código. Entonces, también es por malas prácticas de configuración. También hay componentes que pueden ser alterados. Me ha tocado muchas veces que nos llaman porque un sitio fue hackeado. Lo que decimos es, ¿tienes un respaldo? Y lo que nos dicen a veces es sí, a veces es no. Pero muchas veces lo que se respaldó es el sitio con el mismo código comprometido, ya sea que tenía por ahí un web shell o tenía el malware y se lo llevan. Entonces, también hay que tener por ahí o estar seguros cómo está haciendo tu proceso de respaldos, que vamos a ir viendo más adelante. También lo que se ve muy seguido es el soporte que es incorrecto o es malo, porque se instala, como decíamos al principio, se instala, se configura y se olvidan de darle el mantenimiento. Ya no se revisan las actualizaciones, tampoco se investiga o se tienen noticias de qué vulnerabilidades hay en esa versión que tú instalaste o en los plugins que tú instalaste y no se da ese soporte adecuado de ir revisando qué actualizaciones necesita, implementarlas. A veces también, no solamente hay que preocuparse por la seguridad en sí de WordPress como la aplicación o entender que eso es todo lo que alguien va a atacar, porque no es así. Hay más cosas. Es la aplicación, la base de datos, el sistema operativo, que vamos a ir viendo más adelante. Y otro tema también que hemos visto muy común es la seguridad por oscuridad. No sé si alguien haya escuchado ese término. No, Marco, la verdad que no nunca he escuchado eso. Lo único que sí me pasó una vez fue un bendito web shell. Te lo implementaron, lo instalaron ahí, ¿no? Sí, la verdad que hasta el ingrato, el hacker, tiene su perfil en Facebook y hasta subió el video de cómo lo hizo. Qué mala onda. Pero eso se hace mucho para tener fama. Ahora, más adelante vamos a ver en qué categoría lo vas a poder catalogar ahora. Ok. Y vamos a ir viendo cómo pudo ser. La seguridad por oscuridad se trata de por ejemplo, de ocultar. Tú dices, cuando instalas un WordPress, te aparece el archivo que dice wp-admin. Vamos a verlo en mi página. Nosotros utilizamos también WordPress. Entonces, no es malo, solamente hay que saber cómo lo configuramos. Están viendo mi página, ¿no? Sí. No, eso no lo tenían que ver ustedes. Este archivo, ustedes saben que wp-admin es la dirección que te va a llevar a la administración de tu sitio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, muchas veces se sugiere o te dicen con que ocultes o renombres los archivos o las carpetas, con eso estás seguro. Creo que
Adrián de nuevo, está sonando feo. Sí, hay un micrófono por ahí. Micrófono ahí que tiene interferencia. Tal vez en un teléfono y un micrófono están cerca. Mi estimado Adán Mancilla, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono, por favor? Ahí está. Gracias. Ya, va. Entonces, lo que te dicen es, renombra los archivos, renombra los directorios, instálate plugins que te ocultan cómo se llaman y con eso estás seguro. Y haces eso. Lo que no te dicen es que cuando un atacante que tiene experiencia o que no va a ejecutar un escaneo nada más o que no va a buscar lo común, no es suficiente porque puede revisar archivos JavaScript, puede revisar las hojas de estilo, puede revisar los requests, se puede dar cuenta de que es un WordPress y que solamente se llama de otra forma. Entonces, sí. Sí, perdón. Hola, buenas noches, chicos. Perdón por el micrófono. Hay bueno, a través de lo que viene siendo una SQL inyección, recordemos que al final del .com o de como está el dominio del WordPress, si le damos el slash, en este caso la diagonal, le damos el signo de pregunta, le damos autor igual a 1, nos manda directamente al usuario. Por lo que estás comentando, bueno, para regresar a lo mejor un poco el punto, es que nos da directamente por default en la URL el nombre del usuario del administrador. A veces también llega a soltarnos o darnos la contraseña. Muchos cometemos el error, porque yo me incluyo y a mí me pasó, de que no cambiamos la base de datos y dejamos lo que tú estás diciendo, el WP-admin, WP-users, o sea, no hacemos una modificación ni tampoco cambiamos. Eso le facilita al atacante también encontrar y detectar toda nuestra información. Digo, eso es a lo que estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí, lo que comentamos es que, sin embargo, aunque renombremos o ocultemos, eso es un falso sentido de la seguridad, porque realmente no estás asegurando, estás ocultando, estás tratando de esconderte. Sin embargo, eso no es suficiente. Esto no es suficiente porque, bueno, hay muchas técnicas. Gracias, Marcos, perdón. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de hackeo en sitios WordPress desde un punto de vista de un atacante real, de alguien que te quiere hacer una intrusión como se debe, ¿no? Esta se basa en la metodología de Cyberkill Chain. El Cyberkill Chain, que es de Lockheed Martin. Ellos son pues una compañía de la industria aeroespacial y militar. Es de Estados Unidos. Ellos proponen una metodología en base pues a técnicas y tácticas de la guerra, de un atacante, de un adversario. Aquí vamos a llamarle adversario. Y consta de siete pasos o 7 fases, que es reconocimiento, armamento, despliegue, explotación, instalación, comando y control y las acciones. Si lo ponemos en un ejemplo en WordPress, en el reconocimiento, desde aquí tenemos que identificar cómo van a encontrar información en tu sitio, ya sea en sitios públicos, en Facebook, en el LinkedIn, pero también quién va a ser tu atacante. Aquí tu atacante puede ser un usuario interno, externo, alguien de tu equipo, tu mismo cliente. Aquí podemos decir si compartes contraseñas o a quién le das acceso pues al propio sistema, al WordPress. Esta metodología no solamente aplica para aplicaciones, aplica para todos. Lo utilizamos nosotros en las pruebas de penetración o pruebas de Red Team o evaluación de seguridad, a lo que le queramos poner nombre, y puede llegarse hasta WordPress, no importa el tamaño. Este es el mensaje que quiero dar. No importa el tamaño que sea tu aplicación o que sea tu empresa, estas son las fases que va a seguir un adversario para poder realizar una intrusión. Y nuestro objetivo como defensores va a ser romper esa cadena en cualquiera de estos pasos. Son 7 fases y tenemos nosotros que decidir en cuál de esos 7 pasos podemos detener al atacante. Y el objetivo de esta plática es que nosotros digamos, en este punto es donde puedo detenerlo y evitar que haya pues un hackeo o una brecha de seguridad. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de alguien que tiene conocimiento de tu sitio. Puede ser
un editor, puede ser alguien que tiene acceso al FTP, puede ser el mismo de soporte, porque muchas veces nos pasa que a ti te delegan que administres ahora un portal de WordPress, pero el que lo tenía antes tenía contraseñas de usuarios. Entonces, eso puede ser. Después viene la parte de armamento, en donde decides qué vas a utilizar para hacer ese hackeo. Vas a utilizar, en el caso de WordPress, podría ser un plugin, puede ser un tema, podría ser una vulnerabilidad y ya se sabe que puede utilizar un web shell, puede utilizar un troyano, a lo mejor conoce a alguien y puede implementar ahí algo en que instale un troyano. El despliegue es cómo vas a hacer llegar ese payload o ese web shell, como el que nos comentaba anteriormente, a ese sitio. ¿Cómo lo vas a poner? Tal vez lo subas a través de una funcionalidad de subida de archivos. Nos ha pasado también que existen los sitios y les agregan una funcionalidad de un formulario. Utilizan otro, no el que tienes ahí por default. Ya sea con un plugin o se desarrollan uno en PHP para que te mande correos o alertas y dicen, sube el archivo y lo dejan ahí en el mismo servidor, en la misma carpeta, pero no validan el tipo de archivo que estás subiendo. Entonces te deja subir cualquier archivo. Si sube un archivo PHP, entonces ahí está tu web shell. Si es un TCP, lo pueden subir. Lo que interprete el servidor, lo suben y se empieza a validar qué está interpretando. Una vez que ya está arriba, entonces validan la explotación. Si funciona y qué se pudo hacer. No solamente es a través de ellos, a veces también pueden utilizar el acceso de un tercero para entrar a tu aplicación, o a veces tu propia aplicación es la que es vulnerable y a través de ti ingresar a otro sistema. Eso también es común. Una vez que ya están dentro del servidor, lo que sigue es instalación de backdoors, instalación de rootkits, instalación o migración de procesos para mantener la persistencia y el acceso a tu servidor. Supongamos que que tu WordPress vive en una red donde hay más servidores, no eres el único, o tu cliente no solamente tiene WordPress, sino tiene otros servidores u otros servidores o equipos conectados en su misma red. Lo que sigue es moverse hacia esos servidores. Eso se le conoce como movimiento lateral. Entonces, ya tienen acceso a tu portal, a tu WordPress, ya tienen acceso al sistema, ya se hizo una escalación de privilegios o se obtuvo usuarios, contraseñas, archivos y más información del entorno en el que se encuentran. Se aseguran de que pueden volver a entrar si se les corta la conexión o algo sucede. Entonces lo que sigue es empezarse a mover hacia otros objetivos o empezar a buscar más objetivos. Finalmente ocurren las acciones, que es cuando se lleva la información o exfiltración de la información, y al final puede ser que te ejecuten un ransomware o que hagan el defacement. Si vemos aquí, el defacement es de lo último. En nuestro caso de hoy, el defacement es la última parte. Pero todo lo que se hizo en estas fases previas, no lo sabemos si no tuvimos monitoreo, si no tuvimos detección y menos tuvimos respuesta. ¿Qué les parece esto hasta ahora? ¿Les suena? Fíjate que lo que me suena mucho es sobre lo del backdoor, porque como te comentaba, cuando me infectaron por web shell, cabal apareció el video ahí y cabal aparecía sobre un PHP 2.0 backdoor en una pantallita media verde o algo así, cabal apareciendo, empezaban a tomar todos tus datos y empezaban a modificar los datos este chavo que es de Algeria. Sí, y se empiezan a robar tu información de contactos o a veces te utilizan a ti como un sitio para hacer phishing y a ti te tachan como sitio malicioso o inseguro y pues vas perdiendo visitas y hasta te pueden cerrar el sitio. Pues lo que parecía es que estaba en un blacklist nada más. Qué bueno. Muchas veces he mirado también inyectan base en la URL, me ha tocado ver que suban las shells, igual para tomar el control del servidor, mandar spam y como dices tú, tener páginas de phishing.
Sí, y eso es de lo que nos damos cuenta, porque no sabemos qué más pasó antes de que llegaran a hacer eso. Esto Bueno, es monitoreo, ¿no? sí, te escucho. Perdón, es por la falta de monitoreo, ¿no? Pues una parte es el monitoreo, pero también otra parte es qué metimos o qué añadimos a WordPress. Como decíamos, las vulnerabilidades, las más críticas, no vienen del lado de WordPress. Y las que se encuentran con WordPress generalmente no son muy fáciles de explotar. Las fáciles son las que vienen del lado de los plugins o de los temas o de añadirle otras cosas que no vienen ahí por default. Entonces, si nos regresamos si vemos los 7 puntos que comentábamos en el slide anterior, y ya lo vemos de este lado en WordPress, para el reconocimiento y para la detección de tu portal, pueden utilizar varias cosas. Ustedes han hablado de Google Hacking, seguramente. El Google Hacking utiliza Google Docs. Los Google Docs no son otra cosa más que búsquedas avanzadas. El Google Hacking es búsqueda avanzada, nada más. Si se meten a la búsqueda avanzada de Google, ahí van a ver todos esos Google Docs y te van a ayudar a buscar por dominio, buscar archivos, buscar cosas específicas de un dominio a través de Google. Existe Shodan. Shodan te permite buscar en todo lo que está conectado a Internet. Ellos es un buscador que busca específicamente entre metadatos, entre headers, entre todo lo que pasa en las comunicaciones entre servidores o aplicaciones que pueden ser, en este caso, cachadas o monitoreadas. En Shodan lo puedes identificar. Hay una cosa que se llama OSINT, que es Open Source Intelligence. No sé si alguien ha escuchado hablar de este término. No, ese jamás lo había escuchado, la verdad. Ok. El Open Source Intelligence lo que te permite es hacer uso de técnicas que te permiten buscar información de un objetivo, ya sea una persona, una empresa, una aplicación o algo, en fuentes abiertas en todo Internet. Esto incluye el Internet como lo conocemos, la Deep Web o la Darknet. Eso solo, sin todo lo que existe en Internet y pueda ser consultado, ahí es donde se va a buscar información del objetivo. Existe una página muy famosa que se llama ExploitDB. En DevExploit generalmente ponen en muchos exploits que unos funcionan, otros no funcionan y hay que modificarlos para que no causen mucho daño. Sin embargo, están ahí pues, muchas veces por temas de estudio y otras veces para causar daño. Pero también hay algunos exploits que traen un premio, que traen un backdoor. Entonces, si no sabes qué estás ejecutando, te estás ahí auto-hackeando prácticamente. Y eso ha pasado, ¿sí? Ok. Y lo siguiente es, como decíamos, también se puede identificar wadmin, te manda a la página de login. Y supongamos que también pasa mucho que los archivos los usuarios de administración de WordPress o un editor o el usuario que te permita crear el WordPress, a veces ponemos el usuario y la contraseña y lo dejamos ahí en un archivo TXT y lo dejan en el servidor, lo suben por FTP. No sé cómo se les ocurre eso, pero he encontrado archivos así y son archivos que se pueden leer. Si tú pones directamente ese archivo en la URL, te da el usuario y la contraseña. Eso ha pasado y eso le pasa a empresas de todos los tamaños. Una vez que tienen acceso, este ejemplo que vamos a ver, se puede revisar y se puede probar o pueden ustedes entrenar con este. Si quieren, al final hablamos de ello. Igual podemos hacerlo en vivo, una sesión como esta, para que también vean cómo se hace y lo vayan haciendo. Que será como un taller. Entonces, supongamos que es un usuario que tuvo acceso a WordPress, que se suponía el WordPress tenía seguridad, pero tuvo un acceso válido. ¿Y qué sigue? Lo que sigue es averiguar de qué manera puede ingresar al sistema operativo. Cuando tú ingresas a WordPress, estás solamente en la aplicación web, pero como atacante no te interesa nada más eso, te interesa comprometer todo el servidor
y ver qué vive en el servidor, qué puedes encontrar y hacia dónde más te puedes mover. Eso es lo que se busca en una intrusión. Entonces, en el número 2 que decíamos en el armamento, lo que va a hacer es generar un payload. En este caso, esto es un web shell. Es un web shell muy sencillo, que la mayoría debería de poderlo identificar. Me refiero a soluciones de seguridad, incluso hoy que ya hay antivirus para servidores web o aplicaciones web y que buscan web shell, pero hay técnicas que te van a permitir ocultarlo, ofuscarlo, hacerlo polimórfico y cosas de ese tipo. Pero este es uno básico y es para que lo entendamos todos. Entonces, lo que dice es que a través del método request, del método get, en el parámetro cmd, va a ejecutar cualquier cosa que le mandes a través de esta función que se llama system y te va a imprimir el contenido. Significa que todos los comandos que tú le mandes a través de la URL los va a ejecutar. El siguiente paso es, ya que tengo el payload, ¿cómo lo voy a ingresar? ¿Cómo lo voy a replicar? ¿O cómo voy pues a meterlo al sistema y validar que sea exitoso? En el despliegue, en este caso, lo que hace es agregarlo en un archivo de un tema. Ustedes saben que los temas se pueden editar directamente desde WordPress, editar el código. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. ¿Y ustedes saben que se puede deshabilitar esa funcionalidad? ¿O la deshabilitan? Sí, de hecho yo sí la deshabilito, igual deshabilito la subida de archivos PHP. Y entonces, qué bueno. Bueno, tú eres uno de pocos que hacen eso. Yo hasta hace poco aprendí. Bueno, me enseñaron. De hecho, Joel me enseñó. Qué bueno. Entonces, esto lo ponen aquí. Este es el web shell. No pasa nada, no se altera nada. Solamente el que metió ese código ahí va a saber cómo llamarlo. Esto es un backdoor. Y lo que sigue es que desde la línea, desde el URL, tú ya puedes ejecutar comandos como este. No, ¿alguien de aquí me puede decir qué es lo que hace este comando o qué fue lo que hizo? A ver. Bueno, lo que nos confirma una parte del reconocimiento es saber en dónde está instalado tu WordPress. ¿Está instalado en un Linux, en un Windows, en un Unix? ¿En dónde? Ya que tienes eso, ya sabes que tienes que saber en qué servidor debe estar, qué servidor web es Apache, Nginx, es Node.js, Cherokee, lo que sea. Después sabemos que es PHP en el caso web, pero no hay que buscarle más. Pero aquí lo que nos dice este comando, kttc shadow, lo que hace es traerse la lista de usuarios y contraseñas de un sistema Linux. Este hash, esto que está aquí, es la contraseña, pero está cifrada. Se supone, y en teoría es que nadie debería de poder ver este archivo, este contenido, desde una URL y tampoco con una llamada desde la página web. Como nosotros ingresamos ese web shell, ahora se puede. Este web shell es diferente a muchos que te puedes descargar de cualquier sitio y lo subes y tiene funcionalidades más complejas, pero también son los más fáciles de detectar porque nunca los modifican y son fijos y es fácil de detectarlos. Entonces, una vez que descargas este archivo, tú puedes hacer un ataque por diccionario para averiguar cuál es la contraseña de esos usuarios. En este caso utilizamos vemos que hay un usuario que se llama Marlin Spike y su contraseña es la misma. Entonces, lo que sigue es validar ese usuario y esa contraseña. En este punto ya hicimos la explotación de esa vulnerabilidad. Ya tenemos acceso a un web shell y ahora es qué más se puede hacer. Una vez que tú entras al servidor y, por ejemplo, no tiene los suficientes privilegios o no es vulnerable a una escalación de privilegios a través de un exploit, lo que vas a buscar es si tu usuario no tiene esas capacidades, ¿qué sí lo tiene? Puede ser un servicio.
los servicios más comunes que son vulnerables, en este caso, por ejemplo, ProFTPD es un servicio muy viejo que sigue estando en muchos sistemas Linux, principalmente Unix, y siguen siendo vulnerables. Lo que ocurre mucho con esos sistemas es como comentábamos al principio, se instalan, funcionan y ahí se quedan. Es el típico, ya funciona, ya no le muevas. Y por lo tanto ya no se actualizan porque ya funcionó. Entonces, se busca un servicio que sea vulnerable, explotas esa vulnerabilidad y ahora sí escalas privilegios y ya puedes instalar rootkits y obtener la persistencia y seguir pues ocultando tu acceso. El siguiente paso, ya que tuviste acceso primero a la aplicación y nadie lo detectó, faltaban configuraciones, que básicamente es hardening. Ingresaste al sistema operativo, nadie lo detectó. Hiciste escalaciones de privilegios, alteraste procesos del sistema operativo y después tuviste control otra vez con un usuario administrador y ya tenías ahí tu troyano y tu rootkit y tampoco lo detectaron. Ya identificaste la información que te interesaba como base de datos, como FTP o los archivos. Entonces sí, ya decides tú, ya tengo la información de clientes que tenía este portal o de usuarios. Ya la descargué, ya la guardas y ya decides qué vas a hacer. Eso es lo que pensaría un atacante. Entonces, en algún momento se van a dar cuenta, pero para que puedas, muchas veces para que despisten pues la detección o sepan qué fue lo que les pasó y si hacen un respaldo, se lleven todo como está comprometido, es que pones un defacement o pones un archivo por ahí que los desvíe. O también a veces hacen algo que se llama comando y control, que se conectan a un sistema remoto y ese sistema remoto, ese control remoto, lo que ahora va a hacer es enviarle instrucciones. En ese momento, tu servidor se convierte en un bot. Este bot es parte de una botnet o un equipo zombie y en ese momento todos los recursos de tu servidor ya pueden ser rentados por alguien para hacer otra cosa. Por ejemplo, ataques de negación de servicio a otros equipos más grandes. Por ejemplo, para hacer minería de bitcoins. Por ejemplo, para incrustar malware o para robar credenciales, para lo que sea. Ahora se pone en renta los servicios de performance de muchos equipos. Hay muchos temas que se pueden hablar por ahí de cómo el Bitcoin hizo que el negocio del cibercrimen creciera demasiado, no solamente por el ransomware, sino también para la minería, pero eso lo podemos platicar después. Lo que sigue, entonces, ya es llevarse toda la información que comentábamos, clientes, información interna de empleados, pones un ransomware y haces el movimiento lateral. ¿Desde ese punto tienen algún comentario, alguna duda? Pues sí tengo duda con lo que habías comentado sobre lo de la instalación de la extracción de bitcoins, pero como dijiste hasta de último entonces. Igual con lo que es esto de spam, porque la verdad que mi servidor fue utilizado una vez también para spam. De hecho, cuando en desktop parecía normal, pero cuando entraba por teléfono y quería dar en el menú, tiraba una de anuncios, incluso pornografía, ¿va? Sí, es que te digo, ya son servicios, ya es un negocio. Y lo que dices es bien válido. Hace poco también me comentaron este mismo comportamiento. Este tipo de comportamiento es difícil de detectar y para detectarlo tienes pocas opciones. Es revisar el código de lo que hay en tu sitio o reinstalar desde cero. Pero lo que sucede una vez que alguien tiene acceso al servidor es que modificas directamente en la base de datos. Y si haces una reinstalación y te lleva solo la base de datos, en la base de datos ahí va a ir el payload, como en este caso, se modificó el contenido que se modifica ahí, muchas veces va a la base de datos, no va a los archivos que están ahí en el sistema. Eso lo hace más difícil de detectar. Bueno, ya en el caso de WordPress,
aquí podemos ver las vulnerabilidades que ha tenido WordPress. Si vemos, el año en el que más tuvo fue en el 2007. Y ahora en el 2018, en lo que va del año, lleva 9 vulnerabilidades. Y no todas son fáciles de explotar. Entonces, eso te demuestra que es un sistema robusto, siempre y cuando se tengan pues en cuenta o en mente este tipo de riesgos a los que te expones o se expone cualquier sitio en WordPress. Es un objetivo para que pueda aplicar este Cyberkill Chain, porque hay bots o hay escáneres por todo el tiempo en internet buscando sitios de WordPress vulnerables. Entonces en cualquier momento te puede pasar si no tienes las precauciones necesarias. Ahora, una página en la que puedes ver vulnerabilidades o estar al día de qué vulnerabilidades hay es esta. WP-Pool-DB hay un proyecto que se llama WP-Scan, que es un escáner de vulnerabilidades de WordPress. Ese es el común que todo el mundo utiliza para hacer un escaneo de tu sitio y saber si tienes vulnerabilidades. Ese te dice qué plugins tienes, qué temas tienes, si son vulnerables, y te das una referencia de a qué vulnerabilidades es, y te dice si hay un exploit o no. Entonces, es muy fácil que alguien lo ejecute y lo lance contra tu servidor o tu aplicación. En este caso, pueden visitar esta página y pueden estar enterados cuáles son los plugins que han sido pues vulnerados o tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, si entramos aquí, es importante entender que un plugin en WordPress son archivos que se han añadido al código, no están afuera de WordPress. Eso significa que están dentro y por lo tanto, si un plugin es comprometido, se compromete todo el código. Y cuando me refiero a plugins, es cualquier plugin, incluso los plugins de seguridad. No sé si alguno de ustedes conozca algún plugin de seguridad que utilice y que podamos ver si es vulnerable a algo. Yo tengo una con iTeams y con WebArcs. No sé si la podemos tomar de ejemplo para ver si puede ser explotada o algo. Este de iTeams es de Ajá. los más comunes y sí tiene SQL Injection, Cross-Site Scripting, pues tiene varios. Entonces, no importa qué plugin sea o qué tema sea, es probable que tenga alguna vulnerabilidad o que algo lo haga vulnerable. ¿Y WebArcs? ¿Cómo se escribe ese? Web. WebArx. ¿Así? Sí. Este no tiene, tal vez no es muy conocido. Sí, no sé si sea muy conocido, pero sí, también es muy bueno, fíjate. Está bueno. Pues ahí está una recomendación. Existe otro sitio, como este que se llama WP Scans. Ustedes pueden ingresar ahí, ponen su URL y ya se el escaneo. Y les da un reporte de cómo está su sitio. Hace rato lo probé, pero hay que hacer pruebas. Entonces te entrega un reporte. Igual si tienen sus portales, pues es una buena idea hacer el escaneo, a ver qué arroja. Hay otros que ahorita vamos a ver. Esos son ejemplos, no vamos a verlos todos, pero que nos den algo de información o para que conozcan que hay otras alternativas. Muy buena información. El que comenta Carlos de Hide My WordPress, ese habla de la ocultación que platicábamos hace rato. Ese es un buen comentario porque decíamos que tú cuando ocultas las carpetas como include, el login, los plugins, los temas, todo ese tipo de información cuando lo ocultas, puede ser que lo hayas ocultado, pero si hay un usuario interno que tiene acceso, sube un web shell, él ya sabe cuál es la composición de tu WordPress, entonces lo va a identificar. Otra forma de saberlo es, si tienen acceso a tu FTP, lo van a saber. Si tienen acceso al servidor, también lo van a saber.
o como decía Dan, indagando en los archivos pues, del propio WordPress, o hay ciertos parámetros que tú le mandas y que son incorrectos, te redirecciona a ciertas páginas del core de WordPress y así puedes identificar el login de todos modos, no importa cómo lo llames. En el mío dice que está seguro, hay que hacer más pruebas, pero por ahorita está bien. Y si quieren hacer pruebas, también están ahí invitados. De hecho, yo también ya escaneé mi página y lo mismo me dice que están seguras. Que bueno, hay que escanear todos. Bueno, lo que sigue, ahora sí, el tipo de adversario, ¿quién te va a atacar? Nosotros hace poco liberamos un cartel en el que te hace la pregunta, ¿quién es tu adversario? Nosotros identificamos a los adversarios por el nivel, por la clasificación del nivel de conocimientos y por el daño que te puede causar. Y tenemos el básico, el medio, el avanzado y el crítico. Que por ejemplo, los más comunes son usuarios descontentos, hay mucho hacktivista hoy en día, y los script kiddies o los newbies o los novatos. Generalmente los script kiddies, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar de los que comúnmente he visto que atacan más el sitio de WordPress, que son los script kiddies, que lo que hacen es tomar herramientas de internet, ejecutarlas, hacer escaneos y ver a qué le pegan. Bajan Explorer, los ejecutan y esperan a que alguno sea exitoso. Después de ahí ya van escalando niveles. Por ejemplo, el medio puede ser un hacktivista. Eso también ha sido muy común. Muchos portales de políticos o de campañas se están hechos en WordPress y ahí sabemos que pues hay un objetivo que es serio, ¿no? Ahí se pone seria la cosa. Ya tienen más nivel, saben más a conciencia qué es lo que quieren o qué están buscando, y ya pueden utilizar otro tipo de técnicas y tácticas. Y podemos subir hasta el avanzado. Aquí son hackers de sombrero negro, sombrero blanco, o ya son cibercriminales. ¿Y los sombreros rojos? Los sombreros rojos generalmente se les llama así a los fans de Red Hat, Linux Red Hat, por el sombrero rojo. Ah, ya. Sí, es por eso. En el caso de la ciberseguridad, hablamos del privilegio mínimo, principio del privilegio mínimo, que se basa, o lo que quiere decir, es que solamente debes de proporcionarle a los usuarios los privilegios que requiere, ni más ni menos. Los que necesita para trabajar son los que hay que proporcionarle. Esto aplica para la base de datos, para el servidor del sistema operativo, aplica para el usuario que va a administrar el WordPress o para el que solo lo va a editar. Porque me ha tocado también que el usuario que no conoce ni siquiera de la instalación y debería de ser un editor, tiene las claves de todo. Entonces, si la contraseña es muy fácil para que él pudiera o ella pudieran ingresar y hacer sus ediciones del artículo, y no se lo olvidaran, y esta contraseña se le olvida, o este tipo de usuario es el que puso el usuario de la contraseña en un archivo y está expuesto en internet, pues de nada sirve. Entonces, en cambio, si ese usuario fuera comprometido, pero su privilegio es mínimo y no puede hacer nada más que ver o que editar, no sé, un artículo, el daño es mínimo. Entonces, por eso hay que darles el privilegio mínimo. Y para implementar seguridad debemos pensar en profundidad, en capas, y ya estamos hablando de agregar también otros componentes como isolación funcional. Significa que debes de separar las cosas. Si tienes la posibilidad, dejas el WordPress en un servidor, dejas la base de datos en otra instancia, otro servidor, o al menos en distintas redes. No mezcles la información que va a ser de tu sitio si solo es consulta, no pongas información de clientes ahí. Realiza respaldos y los respaldos ponlos en otro sitio, no los pongas en el mismo lugar, porque los respaldos también se pueden comprometer o se pueden cifrar con un ransomware.
hay que estar manteniéndose al día, que estar buscando vulnerabilidades como lo vimos ahorita, informándonos qué vulnerabilidades hay en nuestros plugins, en nuestros temas y actualizar pues todo lo que podamos. Hay que instalar o traer software o los componentes de terceros desde fuentes confiables y hay que estar al tanto de actualizaciones y noticias de seguridad. Eso es defensa en profundidad. Marco, una pregunta. Fíjate que como de lo que comentas sobre estar atento sobre cambios de seguridad o cuestiones así. Por ejemplo, yo soy una persona que la verdad que no le pongo mucha atención a eso. La verdad que yo me dedico muchas veces a hacer algún tutorial o buscar algún proyecto, cuestiones así, pero la verdad no le pongo, no le veo o no considero como prioridad estar atento a esos cambios, a esa noticia de seguridad. Sí. Pues puedes seguirnos en Facebook y ahí te damos algunas notificaciones comercial. Pero no, en realidad lo que también puedes hacer es, existen plugins y configuraciones en el WordPress o en tu hosting, a nivel de hosting, que te permiten automatizar las actualizaciones, o bueno, hacer automáticas las actualizaciones de WordPress del core. Y luego hay otros, ya plugins del mismo WordPress que te permiten actualizar los plugins también de forma automática. O sea, si nosotros actualizamos, tenemos todas las actualizaciones al día y tenemos el hardening básico, o al menos el necesario, es muy probable que una intrusión sea muy difícil. Porque estamos, de los tres que estábamos diciendo que es lo común, el core, los plugins y los temas, estamos ahí bien. Y si requieres de un plugin que necesite licencia, la recomendación es instala un plugin que tenga licencia. Mira, hay una pregunta, y hablando de plugins así de seguridad, por ejemplo, iThemes sí tiene eso de que automáticamente te actualiza todo, aunque requiera que sea una actualización manual. Ajá. Entonces te lo actualiza automáticamente, la verdad que me gusta. ¿Qué plugin de seguridad recomendarías vos? Por ejemplo, está Security, está iThemes, está WebArcs y cantidad más, WP Security también. El que yo recomiendo y el que recomienda WordPress oficial, uno que se llama WordFence. WordFence. Sí. Ahorita lo vemos más adelante, vienen unas recomendaciones. Otras recomendaciones generales, estas son recomendaciones, es el entorno de trabajo, es donde estés trabajando tú, el administrador o quien lo vaya a implementar o quien te dé soporte, que tenga un entorno de trabajo seguro. Eso significa que su escritorio, su equipo, pues esté también, tenga actualizaciones, que no tenga ahí todo lleno instalado de software pirata o de keygens por ahí, porque también sucede que se infecta el equipo y tienes el código ahí de WordPress en tu máquina y de tu máquina lo subes, entonces ya está también ahí comprometido. Ha pasado que el ransomware infecta tu máquina de escritorio de usuario y si tienes conexiones de FTP hacia otros lados o carpetas compartidas o SSHs, se conecta y también lo cifra. Cada vez van avanzando más. Entonces también hay que tener actualizado nuestros entornos de trabajo. Y también hay que ponerle atención a la seguridad del servidor web. Si ustedes no administran el servidor web, solamente administran el WordPress, entonces quien lleve la administración del servidor web es quien debe de asegurar estos puntos. Hay que usar lo menos posible un FTP y usar un SFTP, que es un FTP a través de un canal seguro. La contraseña de la base de datos hay que hacerla robusta, hay que hacer hardening de WordPress, más adelante hablamos de eso un poco. Respaldos, tú puedes respaldar todo el sistema o solamente información de la base de datos. Tienes que decidir qué vas a respaldar. Hay que establecer un proceso de control de accesos. ¿Quién va a acceder? A lo mejor no todos los usuarios de WordPress tienen que acceder a todo el servidor, a todo el FTP,
o el de FTP no tiene que acceder al WordPress. Esas son cosas que también deben de decidir. A veces utilizamos un usuario para todo y si ese usuario es comprometido o alguien más sabe tu contraseña, ya perdiste todo. Se sugiere también implementar autentificación de doble factor, establecer políticas de contraseñas pues fuertes, robustas y los permisos de archivos. Decíamos, por ahí me comentabas al principio que tú bloqueas la ejecución de archivos PHP. Eso es muy bueno. Eso es parte del Harden, evitar que se ejecuten archivos PHP que no deberían. Porque todo lo que se llama WordPress viene de la base de datos y no debería ejecutarse archivos PHP. Sí, sí, es muy bueno desactivar toda esa clase de archivos porque pues por ahí empieza la subida de web shells y código no deseado. Pero de hecho, fíjate que aunque le pongan la seguridad que le ponga WordPress y tiene acceso al servidor, todo se tumba. Exacto, exactamente. Es lo que comentamos en este punto. En el término de, bueno, hablando ya de hardening de WordPress, y ya eso ya te involucra el sistema operativo y el web y la base de datos, lo primero también es evitar el listado de directorios. Hemos visto muchas veces instalaciones que le quitas el wp-admin o le quitas en los plugins, nada más le pones la carpeta de plugins o la carpeta de temas y te lista todo lo que vive ahí. Ves todos los archivos que están en el servidor y algo que los atacantes siempre van a tener es tiempo. Entonces van a tener todo el tiempo del mundo. Hace rato me decías, es que yo no tengo el tiempo para estar administrando, para estar viendo vulnerabilidades, para andar haciendo respaldos, para ver qué necesito de seguridad. Pues no lo tengo, tengo que buscar clientes o tengo que hacer otras actividades que le das prioridad. En cambio, un atacante, un adversario, es lo que tiene, es tiempo. Él va a tener todo el tiempo para poder entrar. Entonces, al principio sí hay que dedicarle un poco de tiempo, pero después vas a vivir pues más seguro, vas a estar más tranquilo. Decíamos, hay que instalar plugin de seguridad. Yo recomiendo el de WordFence, que es el que recomienda WordPress también. Instalar un WAF. Los plugins de seguridad, muchos tienen un WAF, pero sigue viviendo en el mismo servidor. Cuando tienes un sitio, un portal recibe miles de visitas todos los días, un WAF de estos, y haces un ataque de negación de servicio, se va a caer porque ese WAF vive ahí. En cambio, si pones un WAF que esté distribuido en la nube, es mucho más robusto. Si quieren o tienen alguna duda de eso, lo podemos platicar. El monitoreo continuo, también tú puedes poner en tu página, depende de cuántos portales tengas o si tienes otro monitor, es como una recomendación. Puedes andar revisando este tipo de portales, VirusTotal, SiteCheck o esos dos, para que puedas revisar si tu página ha sido hackeada. A veces no hacen un defacement, pero ocultan un archivo en el que dice que fuiste hackeado. En páginas como estas, de un Max Parasite, vienen anuncios de que hackea tal página y ahí vienen qué direcciones o dominios fueron. Entonces hay que estar monitoreando ahí. Los VirusTotal, SiteCheck, Sucuri, creo que lo puse más adelante, te permite hacer escaneos como el que vimos al principio y al hacer eso al menos una vez a la semana te va a funcionar. Marco, disculpa la pregunta. Fíjate que, para serte sincero, cuando yo nuevamente, vuelvo y repito como el chavo, cuando fui hackeado e infectado, yo pasé mi página, mi sitio, los 6 sitios que tuve infectados, sobre esas páginas y todas me decían que estaba limpio. Lo más seguro es que el web shell que tenías tú estaba ofuscado o estaba oculto por ahí. Qué buena pregunta. Todos estos, lo que hacen es hacer búsquedas o escaneos y se basan en firmas. Quiere decir, es como los virus. Alguien detecta un virus, cuando lo detecta, hizo el análisis, lo detectó y le puso una firma. Digamos que le pone un sello, es una firma digital que reconoce a ese archivo en particular y ya sabe que es un virus. Y así lo conocen todos los antivirus. Sin embargo, si ese mismo archivo le modificas unas líneas, cambia para el antivirus y ya no es el mismo.
Entonces vuelven a hacer el escaneo y dice, ya no es el que yo conocí. Entonces lo dejan. Cuando ejecuta algo que es malicioso o que causó algún daño, vuelven a hacer el escaneo y dicen, fuiste tú, y le vuelve a sacar una firma y ya lo conocen. En ese momento se hace conocido. Probablemente el web shell que pusieron en tu servidor no era conocido por estos sitios o por la mayoría, y por eso no lo detectaban, o eso nada más estaban haciendo el escaneo de lo que vienen hacia internet. No sé si me explico esa parte. Pues la verdad es que sí, y es que fíjate que, mira, lo que me pareció raro es de que yo contacté con mi hosting, con mi proveedor de hosting, y la verdad que qué decepcionante que a pesar de estar de Estados Unidos y tenga una seguridad tan garra, mando, porque yo le pregunté y la verdad que se hicieron las vacas gordas, le lavaron las manos como Pilato, y me dijeron, mira, la verdad es que tenés infectado tu sitio, te lo vamos a dar de baja mientras limpias los archivos. Me No te mandaron el avisan. listado de archivos que yo tenía que eliminar. Intenté descargar uno de esos archivos para mandarlo a analizar, pero y cuando lo descargué, mi antivirus, el de la computadora, sí me dijo, este archivo tiene virus, por lo tanto ha sido eliminado. Y pues yo no lo puedo rescatar, pues. Pero Sí. sí te comento, o sea, estas páginas no me detectaron eso, pero ya cuando lo pasé con mi proveedor de host, ellos sí me dijeron, mira, si tenés virus, y estos son los archivos que tenés que eliminar. Pregunto, ¿habrá alguna manera para poder revisar mi hosting como tal? Para dar un chequeo del hosting para decir si tengo algún otro archivo, porque esta pues ya es la quinta o sexta vez que me sucede, y esto que esta vez sí fue más grave, porque sí resulté en una lista negra, y anteriormente no, porque me daba cuenta lo suficientemente rápido, diría yo. Sí, sí hay. No sé qué tan grande sea el sitio. Bueno, iniciamos por lo de hosting. Es como los proveedores en la nube. El soporte que te da generalmente los hosting, ellos no son expertos de seguridad, y muchas veces lo más fácil, o casi siempre, es, estás infectado, y para no comprometer a los demás que tenemos ahí, te quitan el servicio o te borran los archivos y ni te avisan. Eso a veces pasa muy seguido. Y también a veces lo que te dicen es que la seguridad no nos corresponde. Nosotros solo te damos el servicio y te dejan solo. Eso también lo hemos visto con muchos clientes. En la parte de saber si tienes web shell o cómo detectarlos, sí hay. Al final tenemos una recomendación para eso, y les comento también algo al final, específicamente en ese punto de los web shells. ¿Va? Ok, gracias. Sale. Estas es las recomendaciones que decíamos ya en el de WordPress. Esta es la configuración que nos permite evitar el listado de directorios. Eso se hace en el htaccess. Hay plugins que lo hacen de manera automática, pero yo sugiero también algunas veces, o sea, alguna vez hazlo manualmente para que también veas qué es lo que hace un plugin. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Qué onda? Oye, hola, ¿qué tal a todos? Soy Eric, mucho gusto conocerlos. Complementando eso del evitar el listado de directorios, también de ser posible, háganlo a través de las configuraciones del servidor web, ya sea que tengan una IIS, un Apache, háganlo también ahí, porque hay casos en los que a veces se nos van las cosas con el htaccess. El htaccess es maravilloso, permite agregar características al servidor web, es como una especie de programación. Sin embargo, hay veces en donde hay abusos del htaccess, y en el supuesto caso de que se llegue a comprometer el servidor, ahí pueden meter cosas. Por ejemplo, hace rato mencionaba el compañero de que deshabilitaba la ejecución de archivos PHP. Ok, eso es maravilloso. Sin embargo, como las reglas del htaccess permiten, por ejemplo, interpretar una extensión como PHP, tú puedes hacer ese bypass de esa configuración. Entonces, aparte de las configuraciones que está mostrando Marco, hay que también hacerle el hardening adecuado al servidor web. Así es. Eric es parte del team, entonces pueden preguntarle él todo lo que quieran. De hecho, algo también muy importante, deshabilito la escritura al htaccess para evitar modificaciones. ¿Y cómo se deshabilita? Mira, yo ese lo hago con el iTeams. Ahí tiene la opción para deshabilitar la escritura. De hecho, cuando instalo un plugin como el WP Rocket,
no me deja instalarlo porque me dice que tiene que manipular el HTTP Access. Entonces lo que hago ahí, pues nomás es desactivar el plugin y activarlo de nuevo y ya puede escribir el WordPress Rocket sobre el HTTP Access. Pero es muy buena esa herramienta. Sí, lo puedes instalar desde un plugin, como lo comentan, o desde tu cliente de FTP, ahí le das clic derecho, solo lectura. Ok. Muy bien, muy bien. Lo que comentaban, la negación de la ejecución de archivos PHP, también denegar el acceso directo al WP config, eso también hay que hacerlo. Me imagino que con iTeams también se puede, cualquier plugin de seguridad debe poder hacerlo, o también a través de permisos del FTP o desde el sistema operativo. Sí, de hecho trae una opción donde el PHP, el config PHP también se puede encriptar y viene una opción ahí que puedes encriptar todo lo que viene ahí en esa información. Excelente. También se recomienda deshabilitar la ejecución de HTML para todos los usuarios que puedan meter etiquetas HTML. Te permite también ejecutar ataques de cross-scripting hacia tus usuarios. Esto lo podría hacer un usuario que, como el que comentábamos al principio, tenga acceso ya a la aplicación, y también deshabilitar los plugins o los módulos. Se puede hacer desde el wp-config. Y eso creo que fue una nueva actualización que sacó Divi hace poco, que una actualización de seguridad porque podían incrustar código Código. HTML. Que también debe poderse en hojas de estilo, ¿eh? Seguramente alguien va a sacar algo de eso y luego lo van a actualizar para validar. De hecho, sí me tocó ver una persona que con un código que tenía HTML lo ponía en el link de tu página y se abría como un tipo para introducir algunos comandos, igual pueden hacer la intrusión por ahí. Otro web shell. Ajá. Sí, también de hecho, pues es mejor deshabilitar la subida de PHP y HTML y pues también desactivar el editor de archivos, porque si tienen acceso al WordPress, pues van al editor de archivos y igual te pueden poner ahí un código que uno no ve nunca porque no revisa lo del footer o esas cosas. Exacto. De configuraciones avanzadas o recomendaciones, también hay que monitorear el SSH. Hay otros comandos como tal. Esto es más de Linux, más del sistema operativo. El monitoreo de integridad del servidor es lo que comentaba Eric. Si tú modificas un archivo como el htaccess o cualquier otro archivo de la aplicación o del sistema, o si alguien lo modifica y no haces un monitoreo de integridad de los archivos, no lo vas a saber, porque no hay nada que esté monitoreando el cambio a un archivo. Eso se refiere, por ejemplo, al WP de admin o al htaccess que tú le pusiste solo lectura o le deshabilitaste la escritura desde un plugin o desde el sistema operativo, y ahí lo dejamos, decimos, ya deshabilité la escritura, ya nadie puede escribir, y el día de mañana alguien te avisa, oye, tienes un defacement, y tú vas a decir, ¿cómo lo escribieron si yo lo deshabilité? Pues no vas a saber porque no hubo monitoreo de integridad y generalmente no hay logs de eso. Exactamente, fíjate, yo antes no lo tomaba mucho eso en cuenta, pero sí, igual, también ahí te da una opción donde puedes monitorear los archivos, los que se modifiquen, te llega un correo donde te dicen que se modificó tal archivo, tal línea, y es muy bueno también. Y por ejemplo, ¿qué tal si alguien se mete al sistema y te borra el plugin de items? ¿Qué haces? No, pues ya totalmente todo se fue a la basura, porque entrando al servidor, con que le modifiques el nombre de la carpeta de Teams, con eso ya vulneras todo el WordPress. Exacto. Entonces, un monitoreo de integridad para el nivel de servidor nos ayudaría a eso. Muy bueno, muy bueno. Y de lo que ya platicamos, de todos modos, ¿qué pasa si somos víctimas de un hackeo? Si de todos modos hay defacement o pasa lo que estamos comentando ahorita, ¿qué hacemos? Como a mí. Exacto. Porque ya sabemos cómo nos puede hackear, ya sabemos cómo podemos prevenirlo, pero ¿cómo vamos a responder? Primero que nada, hay que mantener la calma. Después hay que buscar qué pudo ser vulnerado en nuestro caso, ya sea el WordPress, el plugin, el tema, un nuevo componente, un nuevo archivo, qué pudo ser. Hay que cambiar la contraseña de todos los usuarios, y que nada más lo sepas tú o tu equipo,
y nadie más, porque no sabemos si fue alguien interno, fue algún proveedor o algún contacto, no lo sabemos. También las contraseñas decimos. Me imagino que para este punto ya todos están considerando hacer respaldos. Si hiciste los respaldos, entonces reinstala la última versión de tu WordPress que ya está limpio y restauras los backups que tenías de información. Si no, entonces tenemos problemas todavía. Después que ya hiciste eso, entonces ya instala los plugins, pero solamente los confiables, los que necesites. En este caso, por ejemplo, decíamos iTeams, instálalo, pero no lo configuras todavía. Una vez que ya te aseguraste de que tu WordPress funciona correctamente, tus usuarios pueden seguir editando, pueden seguir modificando los artículos, ya tienen los plugins y ya está todo validado, entonces ya configura tu iTeams o el WordFence o el plugin que tengas para seguridad y empiezas a monitorear, si no todos los días, al menos a ver el comportamiento. Una cosa que no muchos recomiendan, pero nosotros sí, si ya fuiste comprometido o tu portal, crea nuevas llaves. Si haces una instalación nueva, van a venir nuevas llaves, pero si hiciste una restauración de un backup de un sitio que ya fue hackeado y tienen las llaves de tu WordPress, seguramente podrían tener acceso todavía. Entonces, en esta página, a través del API, te genera nuevas y se meten en el wp-config, que dice un apartado de keys, ahí lo metes. Hay que documentar todo lo que sucedió, todo lo que aprendiste y pues pudiste anotar o checar. Hay que anotarlo, documentalo para que pues cuando te vuelva a pasar ya tengas de dónde partir, o si a alguien más le vas a llegar a la administración, ya sepa qué es lo que no hay que hacer o cómo responder. En esta página que se llama awsnap.info, aquí vienen guías y checklists también de recomendación o hacia dónde te puedes dirigir para que tengas más recomendaciones o dónde puedes buscar si tu sitio fue tachado en listas negras, como el que nos comentaban hace un momento, o reportar un phishing o reportar algún malware que hayas encontrado en tu página. O nos puedes contactar y vemos cómo te podemos ayudar. No significa que porque nos contactes va a tener un costo o algo así, simplemente para ver cómo te podemos ayudar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No. Ok. Y bueno, el monitoreo de archivos, y además de ser un plugin de seguridad, aquí tenemos unas recomendaciones que hace WordPress también, que es WordFence, Sucuri. Hay que hacer un monitoreo de actividad maliciosa. Quizás eso sea más avanzado, y si les interesa algún tema de esos en particular, nos lo pueden hacer saber y podemos dedicarle una sesión como esta también y hablar un poco más acerca de eso. Hay que monitorear pues intentos de acceso, hay que hacer bloqueo de IPs. Este que se llama Web Shell Detector es lo que comentabas anteriormente. ¿Cómo puedo saber si tengo un Web Shell en mi servidor? Este proyecto de Web Shell Detector lo que hace es un escaneo en todo el servidor y busca web shells conocidos o archivos que parece que tengan web shells como llamadas al sistema o ejecución de comandos, y ya te hace una búsqueda y tú con eso ya puedes validar si es un web shell o no. Entonces, este es el que recomendaría para hacer esas búsquedas. Este es un proyecto que está en GitHub. Si quieren, al final se los mandamos para que lo puedan utilizar, o podemos hacer así como esta sesión y hacemos un taller y lo aprenden a manejar. Buenísimo. Hay que monitorear también los accesos, principalmente del administrador. A veces también se recomienda deshabilita al administrador o renombra al administrador. Eso también es válido. Sin embargo, también hay que estar monitoreando. Si yo deshabilité el usuario administrador y alguien intenta ingresar con el usuario administrador, algo están buscando. Entonces, eso debe ser un motivo de alerta. Y al final, si tienes muchos portales de WordPress, hace rato decía que tenía 6, hay quienes tengan 5, 10 o más, no lo sé. Existen también formas de centralizar esa administración de tal manera que desde una sola instancia de WordPress puedas administrar todos los demás. Entonces, mi recomendación sería, haz una administración centralizada
para que desde un solo WordPress puedas administrar todos los demás. Y eso te permite que así puedas actualizar todos los demás desde una sola instancia. Y aquí hay un checklist todavía para el WordPress. Ya estamos terminando por si ya están aburridos. No, está muy bueno, la verdad. Qué bueno. Entonces, de manera general, hay que hacer procedimientos de actualizaciones, hay que implementar procesos de hardening, procedimientos de respuesta a un incidente de seguridad, hacer política de contraseñas, la administración centralizada que comentábamos, plugins de seguridad, hay que validar cuáles funcionan bien, cuáles funcionan tal vez no adecuadamente, o pueden mejorar o están mejorando. Aquí tenemos algunos, pero hoy nos comentaron de iTeams, que suena muy bien también. Hay que instalar los componentes solo de fuentes confiables, reiteramos solamente de lugares oficiales. Mantener el entorno seguro, hacer el procedimiento de respaldos y, de ser posible, hacer implementación de doble factor de autenticación y los captchas. Parece que son muchas recomendaciones y vamos a decir, nada más esto para WordPress es mucho. Sin embargo, no solo lo dan para WordPress. Si trabajan con otros CMS como Drupal, como Joomla, como Magento, o tienen aplicaciones web pues más complejas como RPs, como les comentaba, esto aplica para cualquier nivel de sistema. En este caso, no importa qué aplicación web se trate, estos controles también aplican para ese tipo de sistemas. Entonces, lo ideal es que si tienen algo más grande, más complejo, hay que establecer una estrategia de ciberseguridad. Podemos hablar de eso también, si les parece, en otro momento. Y bueno, eso es todo. Ojalá que les sirva esta plática y también traten de llevarlo a otro tipo de proyectos, no solamente para WordPress, sino para los que tengan. Hay que considerar la ciberseguridad porque ya no importa de qué tamaño seas, eres un objetivo. Mira, Marco, una situación con los plugins de seguridad, porque la verdad, mira, yo creo que tener seguridad, y lo aprendí por las malas, es algo muy, muy, muy importante, igual que lo de los backups, que también es muy importante y lo aprendí por las malas. Tuve que empezar desde cero todo. 6 sitios que me tomó un tiempo levantarlos otra vez. No podríamos hacer otro webinar ya, pero muy específico sobre los plugins, hablando sobre iThemes, Word Defense, Security. También hay uno que me comentan hace unos instantes sobre FileCare, que están comentando que también automáticamente limpia los sitios, pero la verdad que me gustaría saber cuál sería la mejor solución a esto, ¿verdad? Porque la verdad, mira, yo he trabajado con iTeams y desde que instalé iTeams y seguí unas recomendaciones que me dio Joel en un grupo de WordPress, fíjate que la verdad que ya no he tenido problemas, vamos, y normalmente cada mes o cada 2 meses tenía problemas. Ay, ya eras cliente de los Defacement. ¿Qué onda? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Te comentaba que ya eras cliente de los atacantes, ¿no? Sí, como esos ingratos sí utilizaron mi servidor como te decía, o sea, mi servidor fue utilizado para puro spam, porque la verdad, cabal veía que estaba en una blacklist, y pues bastante triste, bastante cómo salir de ahí, ese fue el problema. Sí, sin problema, sí los podemos hacer. Digo, estas son pláticas informales, ahí lo podemos proponer, no sé, el equipo de DBCon puede hacer una encuesta de cuál quieren que hablemos y lo hablamos, sí, sin problema. Y los slides sí los vamos a compartir. Perdón, Marco, en Sí. cuanto a lo de la monitorización, ¿no podríamos hacer también un webinar de un IDS, de un IDS de el Snort? Sí se puede, pero creo que no es el caso, porque comúnmente estas instalaciones de WordPress están en hosting o están en las nubes y tú no tienes el control de la red para meter un detector de intrusos. Me refiero a que
paso así para hablar de WordPress o esto, o sea, ya si se va a hacer un taller o otra cuestión, ¿se podría tomar ese en cuenta? Ah, o sea, que no fuera WordPress y que solo Ajá, fuera Snort. así es. También podemos hablar de los IDS. Ok. Otra pregunta, la última. Mencionabas algo ahí sobre una monitorización centralizada de un Ah, solo sí. WordPress. ¿Cómo se hace eso? ¿Existe algún plugin o plataforma para hacer eso? De hecho, es eso. Es una plataforma en la que tú, si quieres, no tengo ahorita el dato, pero se los comparto también ahí, el equipo de DBCon se los envía. Eso es un servicio que está en la nube, en el que tú te registras y le dices, quiero administrar mis portales de WordPress en una sola instancia, te registras tus sitios y desde un solo tablero tú puedes administrar tus sitios de WordPress, actualizaciones, configuraciones, respaldos, los plugins, todo desde una sola pantalla. Tiene costo, pero creo que lo vale si tienes varios sitios y además te reduce el tiempo, el esfuerzo y sobre todo recursos si el equipo no es muy grande para administrarlos. La administración centralizada siempre es ideal cuando el equipo es pequeño y es mucho el esfuerzo. De Ok. hecho, escuchando eso ahorita, el WebArcs, se me hace que es algo así, porque ahí yo pongo todos mis sitios y todos los están monitoreando en tiempo real. Igual se pueden actualizar plugins, puedes borrar desde ahí plugins o temas. Está muy, muy completo también. WebArts. Va. Pues los vemos también, hay que, yo les envío esta información y hay que se las hagan llegar. Pues Bueno, nos pasamos de tiempo, no me di cuenta, Sí, la verdad sí, está muy interesante la plática. Muchísimas gracias por toda tu información y la sabiduría compartida. Pues en lo que podamos ayudar, estamos al pendiente igual. muchas gracias, espero Marco, que a todos nos haya servido, ¿sí? Habla, Muchas Armando. gracias, muchas gracias. Bueno, como último, me gustaría que comentaras el porqué de esta sesión y cuál es lo que nos motiva para hacer esto, para los que entraron un poquito tarde o ya no alcanzaron a escuchar. De acuerdo, sí, Armando, este que está hablando es parte del equipo de Metasec. Esta plática la hicimos para, pues para toda la comunidad de WordPress, porque hemos notado que a veces como que la información o la ciberseguridad no llega, o la concientización no llega hasta pues este tipo de comunidades, están como un poquito relegadas. Sabiendo que casi todo lo que está en internet, el contenido se genera pues en estos portales, en otros sitios. Entonces nuestra intención es que la ciberseguridad o la consideración de los riesgos pueda llegar a todos lados. No importa si eres una empresa grande, multinacional, un enterprise, si eres de gobierno, si eres un banco, pues no importa, todos tienen que tener acceso y saber a qué están expuestos. Y tampoco tiene que ser caro, esto es como una consultoría que hacemos en empresas grandes también, pero esto es compartir, por eso mi insistencia de no es una plática informal y podemos hablar sin ningún problema pues de lo que podamos compartir y que todos aprendamos. Esa es la intención, de que podamos llegar a más personas. No sé si quieres agregar algo más o qué opinan. Pues sí, digo, realmente creo que, pues, no sé, creo que hay que valorar este tipo de webinars, puesto que, pues, accesar tal vez a un experto como Marco, pues, no es tan sencillo, y menos, pues, de manera así de comunidad y de cuates, ¿no? Porque la realidad es que expertos en seguridad y que tengan un buen nivel en el cual pueda uno confiar realmente y decir, bueno, como por qué me vas a ayudar, ¿no? Porque sabemos que nadie hace nada por nada. Entonces, no sé, yo que he ido conociendo a Marco, pues lo que lo mueve es el conocimiento y el compartir. Entonces,
mis respetos, Marco. Sinceramente, creo que no hay muchas personas que hagan esto. Y bueno, te lo quería reconocer aquí con el grupo porque, pues, cada vez me sorprendes más, ¿no? Cada que voy conociendo tu trabajo y que vamos trabajando en conjunto. No es sencillo. Inviertes mucho tiempo en este tipo de cosas. No es tampoco fácil hacerlo y bueno, pues qué bueno que todos se quedaron, o la mayoría se quedó de inicio a fin de la sesión. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado y que si gustan que se siga haciendo esto, pues necesitamos saberlo, ¿no? Que nos hagan llegar comentarios, que comenten, que nos escriban, pues que den inclusive like, ¿no? De si les gustó esto o no. Igual no sé si la gente de DBCom pueda agregar algo acerca de su primer webinar que organizaron. También muchas gracias por invitarnos. Hola, soy Carlos. Pues sí, soy parte de DBCon y la verdad que estoy muy contento, como les comentaba. Yo soy diseñador y como lo decía Antonio, yo no me preocupo por seguridad, la verdad, no me preocupaba por seguridad, sinceramente. Viendo la situación, pues es cosa seria porque yo tenía un servidor compartido, entonces si me infectaba un sitio, todo se me infectaba. Entonces, el problema estaba en, si se me infectaba mi sitio, pues bueno, yo veía cómo lo sonaba, pero el problema está con el sitio de mis clientes, porque mis clientes Exacto. son otros visitantes. Entonces, el que va a quedar mal es el cliente y uno va a quedar aún peor, para decir, bueno, este me ofreció algo y no me está dando lo suficiente como para decir, es seguro, y por qué tengo esta clase de anuncios, por qué tengo esto, por qué me están baneando, cuestiones así. Pues bueno, muchas gracias, Marco, de verdad te agradezco mucho. La verdad que cuando yo tuve mi infección, yo tuve la ayuda de dos personas y la verdad que una de esas personas fue Marco y la otra fue Joel, un muchacho de grupo de Facebook, y la verdad que entre los dos me ayudaron. Marco me ayudó con el problema del web shell, él me eliminó el web shell y la verdad que me configuró ciertas situaciones en mi servidor, y Joel que me ayudó a configurar ya plugins de seguridad en mi sitio. Pero como les comentaba, uno no, como diseñador, no le pone la atención necesaria a lo que es la seguridad. Únicamente dice, yo lo quiero dejar bien bonito, y eso es lo que hace. Pero hay personas que están detrás y detrás de lo que es tener seguridad, porque saben lo que significa tener seguridad. Y eso es lo único que puedo aportar, y la verdad, muchas gracias a las personas que se quedaron de principio a fin, igual las que acaban de entrar o las que se fueron, pues igual muchas gracias por entrar, la verdad, muy agradecido. Y también quisiera compartirles pues que DBCon justamente ayer entró ya lo que es ser parte de Elegant Themes, del que es el creador del framework de Divi. Entonces estoy muy contento por eso y quisiera felicitar a Antonio por ser muy proactivo, que gracias a eso tuvimos eso, pues, y muchas gracias. Pues nada más, gracias también por la invitación. Lo que queremos nosotros también es aportar a la comunidad en lo que podamos, y como bien dices, cada zapatero es su zapato, como dicen. Oye, Marco, una última cosita, les voy a donar una cuenta de WebArcs, Lifetime, para que la analicen ahí, para que si nos pueden dar unos comentarios de ellos, igual ahí se las hago llegar. ¿De acuerdo? Sí. Y gracias Sin a Byron problema. también. Gracias a todos los que se conectaron, y por ahí que mande la encuesta DivCon y hacemos otra charla como esta. Bueno, Muy buena. Cuente con mi apoyo y pues mi grupo de Facebook está abierto para todos sus eventos, para todas las cosas que quieran promocionar. Muchas gracias. bueno. Ahí nos pasas tus datos.
Sí, yo se los hago llegar con Carlos. Bueno, Excelente. entonces Pues- creo que ha sido todo por hoy. Entonces, desde DiviCo le agradecemos mucho ahí su participación y haber participado en este webinar. En verdad, muy agradecidos nuevamente y hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias y pues espero verlos de nuevo. Me despido. Adiós. Adiós. Muchas gracias. La verdad, valió Muchas la gracias a pena todos. Bye. Y bueno, recuerden que lo único seguro es que no hay nada seguro.